Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un gusto, un placer estar ante ustedes nuevamente y pues tener esta bendición de adorar a nuestro Señor, a nuestro Padre y también ahora pues escuchar una porción más de la palabra de nuestro Señor. Gracias a Él solamente que nos da esta bendición y bueno, pues así empecemos, ¿verdad? Con la lección en esta mañana. Hermanos, saben, en cuestión de multiplicar, cuando vengo, lo digo solamente como una ilustración, cuando vengo y cortamos aquí la grama, como dicen algunos de ustedes, ¿verdad? El zacate, como decimos nosotros en México, muchas veces se pegan semillitas de la hierba mala en la máquina. Y si no tenemos cuidado, yo lo llevo a mi casa y ahí de repente ya salen, se multiplica, ¿verdad? Por unas semillitas que lleve para allá. En mi casa había a veces mucha hierba mala, ¿verdad? Yo pienso que es de aquí que me la he llevado para allá, ¿verdad? Pero bueno, pues así también, ¿verdad? El pecado, hermanos, vamos a estar viendo en las Escrituras, ¿verdad? Que realmente se multiplica, ¿sí? Esto es algo, ¿verdad? Parece increíble, pero tampoco es algo de sorprendernos porque sabemos que desde el principio de la creación, ¿verdad? Ese fue el resultado, eso fue lo que sucedió. Comúnmente, decimos que un pecado lleva a otro y un error lleva a otro también. Por ejemplo, ¿verdad? En el mundo, cuando las personas mienten, ¿verdad? Después que se les hace una pregunta o son hallados, ¿verdad? En aquella mentira, comúnmente las personas tratan de decir otra mentira para cubrir aquello que habían dicho anteriormente. Y así va sucesivamente, ¿verdad? Una y otra vez. En ocasiones, ¿verdad? A veces, pues quizás al no ser a propósito, pero en ocasiones hay alguna situación, ¿verdad? Hay alguna situación en la que pues se trata de corregir un error con otro, ¿verdad? Cuando debemos de ir directamente a corregir aquello principal, ¿sí? Debemos de ser sabios, hermanos, como cristianos, para que en nosotros nunca se multiplique el pecado, el mal, que nunca haya realmente, ese debe ser nuestra meta, ¿verdad? La solución, como decía ahorita, es arrepentirnos, pues, y corregir desde el principio, desde la raíz. Porque si aquello lo dejamos, después vendrá otro mal y otro mal, de alguna manera u otra, si no hemos quitado desde la raíz aquel mal. Y eso, pues, sucede obviamente, ¿verdad? Mucho en el mundo también. Bueno, pues si no se conoce la palabra de Dios, si no hay temor de Dios, pues ¿a qué se teme, verdad? Sabemos que en el mundo, pues la conciencia no les ayuda a detenerse, a tener frenos, ¿verdad? En las acciones que se toman día con día. Y así pues el mal sigue creciendo y sigue avanzando y más, ¿verdad? Los que enseñan error convencen y hacen súbditos peores que ellos, fíjense. Esto está en las Escrituras, no es de parte mía, ¿verdad? Este versículo en Mateo 23:15 podemos leer algo muy similar. Así dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, a los judíos, ¿verdad? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas les llama, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sabemos pues que los fariseos estaban equivocados en sus enseñanzas. Los fariseos, ¿verdad? Dentro de muchos de sus errores, pues era la hipocresía, como aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces ellos enseñaban cosas muy difíciles que no venían de Dios, venían de ellos.
porque modificaban la palabra de Dios, la cambiaban y la ponían sobre los hombros de los demás judíos. Pero ellos ni con un dedo se esforzaban por hacer aquellas cosas, ¿verdad? Así que ahí estaba esa hipocresía. Bueno, pues un prosélito, quizás algunos de ustedes se pregunten, pues ¿qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. Entonces vemos ahora muy claramente. Los judíos pues se esforzaban tanto recorriendo, como dice aquí nuestro Señor, recorrían mar y tierra para predicar, para anunciar y para convertir a alguna persona, al judaísmo. Un prosélito, un gentil que se convertía pues a ser como un israelita, ¿sí? Pero estaban tanto en error, tanto en pecado, que al convertir a esa persona, no lo ayudaban a encontrar la salvación. Al contrario, le hacían 2 veces más hijo del infierno que los judíos, ¿sí? Que ellos. Esto es de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está dando esta enseñanza. Hermanos, y esto no era y no es único para los judíos. Esto sucede aún hoy en día. ¿Sí? Bueno, ya no se le llaman prosélitos. No tenemos que ser judíos, no tenemos que ser israelitas, ni vivir allá en aquella tierra prometida, como se le llamaba en el Antiguo Testamento. Pero sí hay un plan de Dios, hay una verdad, hay un camino en el cual sí debemos de estar. Y sabemos que igualmente como los judíos que enseñaban error, ahora hay muchos también que enseñan error de la palabra de Dios. Y es lo mismo. Cuando se convence a alguno a creer de la manera que ellos creen y no la enseñanza de Dios, podemos decir que les hacen 2 veces más hijos del infierno. Tristemente. Pero por eso ahí estamos los cristianos. Ese es nuestro trabajo. Recordemos eso siempre, para corregir, para enseñar, para esforzarnos e ir a buscar, ¿verdad? Y aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar, ¿sí? Para animar, para invitar. Bueno, y enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí misma nos enseña. Por sí misma nos damos cuenta una y otra vez cuando estudiamos con alguien y simplemente entregamos lo que dicen las Escrituras. Una y otra vez las personas nos dicen, wow, de verdad que se nota la diferencia. De verdad que se ponen en orden las enseñanzas de Dios. Una persona nos decía que ella pensaba que creía mucho. Que sabía mucho de la Biblia, ¿sí? Porque por años fue líder religioso en su grupo donde ella, ¿verdad? Asistía. Y después de un tiempo de estar estudiando con ella, nos dijo, en verdad pienso que no sabía nada de la Biblia, ¿sí? Porque ella misma estaba viendo que se estaba todo poniendo en orden. Y esto es de Dios. No es de nosotros, por supuesto que no, de ninguna manera. Cuando hablamos con las Escrituras y Dios se encarga de poner todo en orden y claramente, ¿sí? Bueno, pues estamos hablando de la maldad en esta ocasión, ¿verdad? Si me acompañan a Mateo 24, veremos que antes del fin de Jerusalén hubo mucha maldad. ¿Sí? Así me gustaría ver algunos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a esto. Mateo 24, del 10 al 12, nos dice así. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, primeramente, esto no está hablando del fin del mundo, ¿sí? Esto está hablando del fin de Jerusalén. Y pruebas hay muchas, ¿verdad? Si podemos leer desde más arriba también, ¿verdad? Pero bueno, como entendemos esto, me quería enfocar solamente en estos versículos en esta ocasión. Ahí lo que sucedió es que, bueno, se dice, según la historia, no lo menciona la Biblia, pero también la historia muchas veces nos ayuda a respaldar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero se escribe en la historia que antes de que vino esa destrucción a Jerusalén, como Jesús se los anunció muchas veces, anduvieron por ahí los romanos como investigando, entremetiéndose, ¿verdad? Entre los judíos. Y se dice que unos se entregaban a otros, quizás por tortura, quizás a fuerza o quizás a propósito, ¿verdad? Pero se entregaban y decían quiénes eran los cristianos y quiénes andaban enseñando, ¿verdad? Aquellas cosas. Así que, bueno, pues eso es lo que sucedía ahí. Entre los judíos, más bien, ¿verdad? Porque en realidad los cristianos huyeron porque siguieron la palabra de Dios. Siguieron el consejo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él les dijo, cuando vean que viene, cuando vean que se acerca el final, huyan, váyanse de Jerusalén, huyan a los montes, les decía, ¿verdad? Pues los que creían en Jesús obedecieron, y los que no, ahí se quedaron. Y después vino esa destrucción sobre ellos. Y se dice que más de 1 millón de personas perecieron, en ese lugar, ¿sí? Y por haberse multiplicado, dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo está dando esa profecía. Aquí todavía no sucedía, ¿verdad? Está nuestro Señor anunciando, pero hubo mucha maldad entre ellos, ¿verdad? Y al ver, pues, todos ellos, toda aquella maldad que había, pues, muchos se enfriaron, ¿sí? O sea, quiere decir, se desanimaron, ¿sí? Pero entre nosotros no debe haber tal cosa. Primeramente debemos de estar unidos. Dios manda y enseña a su iglesia que esté unida, que seamos uno, que siempre luchemos por buscar esa unidad. Un Dios, un evangelio, una esperanza, un bautismo, una fe. Uno. ¿Verdad? Un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia del Señor. Una iglesia que está en el mundo entero. ¿Verdad? Y no debe haber ningún motivo por que nos dividamos, ¿verdad? Sí, vendrán pruebas y aún las Escrituras nos dice, ¿verdad?, que son necesarias aquellas tribulaciones, aquellas divisiones aún, pero claro que siempre nos esforzamos porque no suceda, ¿sí? Que no haya tropiezos entre nosotros. Pero a veces lo habrá. Y dice las Escrituras, y hay de aquel por quien viene el tropiezo. Bueno, a veces, hermanos, pensamos que el cristiano no se aparta. A veces tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Como que estamos demasiado relajados como cristianos. Y qué bien, qué bueno que nunca caigamos. Y ese es el plan, ¿verdad? Y ese es el propósito. Ese es el mandamiento de Dios, que nunca pequemos. Pero tengamos presente eso, que sí puede ser que caigamos, ¿sí? Que como cristianos estamos en peligro diariamente. Bueno, 2 de Timoteo 4:10, si me acompañan, por favor. Leamos lo que nos dice ahí las Escrituras. 2 de Timoteo 4:10 nos dice, porque Demas
me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, como dice el 9, procura venir pronto a verme. ¿Sí? Y después ya dice por qué. Está solo, quizás Pablo necesita ayuda. Siempre Pablo, vemos según las Escrituras, ¿verdad? Que siempre se acompañaba de otros hermanos. Siempre llevaba acompañantes a sus viajes, a sus misiones, ¿verdad? Y es algo bueno. Y aún hoy en día lo vemos entre los hermanos que van, ¿verdad?, a predicar a diferentes lugares. Recientemente, ustedes sabrán, el hermano Basilio fue a México, pues llevó a algunos hermanos con él, ¿verdad?, de otra región de México, y los acompañaron allá a predicar algunos días en otro lugar, no recuerdo el nombre. Pero así, ¿verdad?, es solamente por darles un ejemplo, así en muchos hermanos de igual manera. Y esto es algo bonito, algo hermoso. Acompañarnos y rodearnos de los hijos de Dios, aquellos que tenemos esa misma visión, aquellos que estamos en ese mismo cuerpo, con la misma esperanza, con la misma fe, porque nos ayudamos unos a otros a llegar allá y alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece, ¿verdad? Bueno, el punto que yo quería hacer aquí en 2 de Timoteo 4:10 es sobre Demas. Demas era un cristiano, según vemos aquí. Demas era un acompañante del apóstol Pablo. Y aún él, pues, nos dice Pablo, otra vez, porque Demas me ha desamparado. Me ha dejado solo. Se ha ido. Me ha desamparado, pero después agrega esto: amando este mundo. Demas, aunque no nos especifica qué fue lo que sucedió, de alguna manera Demas amó al mundo. Esa es la maldad que se multiplica de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedió? ¿Habrá Demas quizás encontrado, no sé, alguna riqueza, algún trabajo, algo que no era bueno para un cristiano? De alguna manera pecó él, ¿sí? No nos especifica, pero solamente nuestra mente puede vagar y pensar. Nada podemos asegurar ni decir, porque Dios no habla aquí, por lo cual no podemos hablar ni asegurar nosotros nada. Pero sabemos los males que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Sería el alcohol? ¿Serían mujeres? ¿O serían otro tipo de pecados? No lo sabemos, pero Demas amó al mundo. ¿Sí? Y lo que quiero enfatizar, me gustaría enfatizar para meditar en esto, es que esto sucede. Demas era un cristiano que andaba aún con Pablo y se desvió. ¿No creen ustedes que Pablo le pudo haber dado un buen consejo? Animar a Demas: oye, hermano, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pecar de esa manera? ¿Cómo te vas a alejar de Dios de esa manera? Sí, yo estoy seguro que Pablo le pudo haber dado un buen consejo. Pero aún así, Demas se alejó. Amó al mundo más que a Dios y se alejó. ¿Sí? Así que, hermanos, esto nos puede suceder a nosotros, hermanos y hermanas. En verdad seguimos aquí. Nuestro cuerpo aún es de carne, pero hemos renacido del Espíritu. Nuestro esfuerzo debe ser diariamente no pecar más. Esa es la voluntad de Dios. Y si no hemos pecado más, bien, gracias a Dios, sigamos adelante, ¿verdad? Si hemos caído, pidamos perdón a Dios, es la única solución.
¿verdad? Si caemos, y podemos caer de muchas maneras, aún de una mentira que salga, de muchas maneras podemos caer. Pero siempre recordamos, porque esa es la vida del cristiano, inmediatamente, al darnos cuenta de aquel mal, al darnos cuenta que hemos fallado a Dios, ¿qué debe ser lo que hacemos? Pedir perdón a Dios, arrepentirnos, humillarnos ante Dios, de verdad que nos duela aquello y no tomarlo como una cosa ligera, como algo sin importancia. Porque eso es el problema muchas veces. Que aún estamos en pecado, que aún cometemos algo grave y no nos duele. Y hacemos como que no es nada serio. Pero en realidad, esos nuestros actos tienen un resultado allá ante Dios. Estamos siendo separados. Recuerden, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, pues cuando robamos no caemos muertos ahí, ¿verdad? O cuando decimos una mentira no nos caemos muertos ahí físicamente, pero sí en lo espiritual. Y Dios no miente. Y esa es la paga del pecado. Cuando pecamos de cualquier manera, morimos. Dios es el que da vida a todas las cosas y estamos unidos a Él como cristianos. Pero si pecamos, estamos muertos, nos separamos, dice las Escrituras. Aquí está la vida y Humberto se aleja, entonces ¿Humberto estará vivo? No, está muerto. Es pues necesario arrepentirme como cristiano. Ahora tengo un abogado, como cristianos lo tenemos. Si fallamos a Dios, nos arrepentimos para que el Señor nos perdone y estar nuevamente unidos a Él. Eso es lo que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Ese es el plan. Y esa es la manera que quitamos el mal de nosotros, para que no se multiplique, porque hermanos, otra vez, si hay pecado en nosotros y no lo aceptamos y no lo corregimos, eso se va a ir y va a haber otro, y va a haber otro, y va a haber más. Y como decía al principio, hasta que en verdad nos arrepintamos y quitemos aquello de raíz, todo aquel mal, pidiendo perdón a Dios y orando ustedes o nosotros por aquel hermano o hermana. Esa es la solución, eso es lo que el Señor enseña. Por eso somos una familia, por eso tenemos una visión. Por eso nos enseñamos cuál es la solución que Dios nos da, ¿verdad? Porque todos queremos llegar ahí y nos animamos pues a venir al Señor nuevamente, a no caer, para todos estar con nuestro Dios en algún tiempo eternamente. Aún a las iglesias enteras le puede suceder. ¿Saben ustedes? ¿Recuerdan aquellas historias? Aquellas narraciones, ¿verdad? No son historias como si fuesen algún cuento, sino son narraciones de aquellos eventos. Apocalipsis 2:4 es una de las iglesias a quien nuestro Señor Jesucristo manda un mensaje. A una de las 7 iglesias en Asia. Nos dice así Apocalipsis 2:4. Dice, pero tengo contra ti, está hablando a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no se está refiriendo de la esposa o de ninguna manera, está hablando a la iglesia. Si vemos desde el versículo 1 en el capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Y dice quién manda el mensaje, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí?
Toda la iglesia, pues, de Éfeso había perdido su primer amor. Así que leía esto como ejemplo de que no solamente a Demas le sucedió. ¿Sí? Y hay otros ejemplos, pero aquí vemos también a toda la iglesia que estaba fallando en algo. Y eso era un pecado. Y tenían que arrepentirse si le seguimos leyendo, ¿verdad? El primer amor es aquello que deseamos, ¿verdad? Cuando recibimos la palabra en primer lugar. Cuando la recibimos con amor, cuando la recibimos con tanta alegría y queremos aún compartirla con todo el mundo. Como Cornelio invitó a sus familiares, a sus vecinos, para que escucharan también a Pedro. Y algunos otros ejemplos de igual manera. Y nos gozamos y queremos que aquellos de nuestros familiares y amigos también se acerquen para que conozcan esta maravilla que es la palabra de Dios. Ese es el primer amor que no debemos de perder. Nadie, como iglesia del Señor. Debemos de seguir buscando esa oportunidad de compartir. Porque ese amor y esa maravilla no se apaga. La palabra de Dios sigue firme y sigue igual que siempre. Y seguirá hasta que el Señor lo diga. Y eternamente aún. Porque el mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Pues que no nos suceda esto a nosotros aquí, ¿verdad? Esforcémonos, sigámonos trabajando para animar a muchos a venir al Señor. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, hermana, si usted piensa estar firme, y ojalá así sea, cada uno de nosotros tengamos en nuestro pensamiento, no, yo voy a estar firme. Y no voy a caer, y yo voy a estar sirviendo a Dios, y día con día me voy a esforzar. Pues bien, el Señor dice, mire que no caiga. Veamos, tengamos cuidado, es lo que quiere decir. Tengamos cuidado, sigamos orando diariamente, constantemente, orar sin cesar, dice nuestro Señor. Qué bien, tengamos ese pensamiento de estar firmes y no caer jamás. Bueno, pues la rebelión del pueblo se multiplicó ante Dios. Esa es una narración también de algo de historia allá en el Antiguo Testamento, pero bastante interesante. Acompáñenme por favor en Isaías. Vamos a estar leyendo varios versículos ahí. Isaías en el capítulo 59. Del versículo 12 y 13, primeramente. Isaías 59, 12 y 13 dice así. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El pueblo está confesando esto, ¿sí? Están confesando sus pecados a Dios. Y fíjense ustedes lo que dice aquí. El pueblo sabe. El pueblo sabía el mal que habían hecho. Y eso es lo hermoso. Que confesamos. Que en verdad lo aceptamos. Porque ese es el primer paso para arrepentirnos. Como un alcohólico, decimos a veces, ¿verdad? El alcohólico, él dice que no es alcohólico, ¿verdad? Pero no es hasta que acepta su mal que le pueden ayudar. O un enfermo.
El enfermo debe aceptar que tiene algo mal, que está enfermo de algo para poder ir a ver al doctor. De otra manera no va a ir nunca. ¿Verdad? También las personas debemos de entender por la Biblia, por las Escrituras, que estamos pecando para poder ir a Dios y pedir perdón. ¿Sí? Pues el pueblo aquí se está dando cuenta. Y si ustedes leen Isaías, hermanos, desde el primer capítulo, habla de tanto pecado y tanto error y separación de Dios que hizo el pueblo. Pues aquí lo están confesando. Nuestros pecados, dice nuevamente, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. ¿Sí? Porque con nosotros están nuestras iniquidades. ¿En dónde están sus iniquidades? Son pecados, ¿verdad? Con nosotros están nuestras iniquidades. Los pecados están en nosotros, podemos decir. Claro, Dios, allá hay un libro en donde se escriben todas nuestras obras, ¿verdad? El Señor sabe y recuerda todo lo que hemos hecho. Pero ese mal lo tenemos en nosotros. Nuestras iniquidades están en nosotros. Por eso, cuando venimos a la obediencia, alguien que no es cristiano aún, viene y se bautiza. ¿Y qué dicen las Escrituras? Para el perdón de pecados. A Pablo, a Saulo, se le dijo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Verdad? Entonces los pecados están en nosotros, podemos decir. Y ahí lo está confesando el pueblo. Dice otra vez el 13, el prevaricar y mentir contra Jehová. Simplemente el enseñar, como hablábamos al principio, aquellos que enseñan error, están hablando en contra de Jehová. Están en contra de Dios. ¿Sí? Porque están hablando otro evangelio, otra enseñanza. Y el apartarse, fíjense cómo dice aquí, y el apartarse de en pos de nuestro Dios. O sea, apartarnos de Dios, como hablamos hace rato, ¿verdad? Que al pecar morimos porque nos separamos de Dios. El pueblo sabe y está confesando que se habían apartado de Dios. ¿Sí? Así que esto no es de Humberto, esto es de Dios, esta enseñanza. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Todo este mal había hecho el pueblo y mucho más, podemos decir. Pues nos habla de muchos detalles, como decía en todo este libro de Isaías. Pero también da la esperanza. Al principio del 59, aquí mismo de este capítulo, dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando nosotros aceptamos, como el pueblo lo está haciendo ahí, Dios siempre está con esa mano. La mano de Dios no se ha acortado, no se ha hecho pequeña, ¿verdad? Ahí está, dispuesta a ayudarnos, a perdonarnos. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? También agarrar esa mano. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pedir perdón. Es la manera en que nos agarramos de la mano de Dios. Señor, perdóname. Dios está esperando el arrepentimiento y nosotros pues debemos de confesar ese pecado para que Dios nos rescate, nos perdona y todo está olvidado. Si en verdad estamos arrepentidos. ¿Verdad? Bueno, el versículo del 14 al 16, nadie estuvo dispuesto a interponerse al mal. Fíjense estos otros detalles que aquí nos está narrando. Qué tan interesantes y qué tan importante es entender esto. Del 14 al 16 nos sigue diciendo, y el derecho se retiró,
Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Dice el 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Así que había todo este mal, ya no había justicia, ya no había quien hacía lo correcto ante Dios. El hombre hacía su propia justicia, muy parecido como sucede hoy en día. Y la gente pareciera que piensan que saben más que Dios y que la salvación es según sus términos y a su tiempo y a su manera. Pero no es así. Esa es injusticia. La justicia de Dios es hacer las cosas de acuerdo a Él, lo dice. De acuerdo a su palabra, no nuestros gustos. ¿Sí? Ahí estaríamos muy equivocados al hacer tal cosa. Pero el otro detalle que nos dice ahí, que no hubo quien dijera nada. Todo este mal sucedía, toda esta injusticia, todos estos pecados y todos estos males, y no hubo nadie que dijera, oye, no, hay que luchar en contra de esto, hay que detener este mal. ¿Cómo es posible, verdad, que se haga injusticia contra algunos, que los metan a la cárcel por no haber hecho nada malo, etcétera y etcétera? Todos seriecitos, calladitos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios busca en sus hijos el hablar. Dios busca en sus hijos el abogar por la verdad, enseñar lo correcto, enseñar la justicia y tratar de corregir aquel error. Bueno, algunos dicen, bueno, pues nunca vamos a corregir todo el mundo. Pues eso no es el trabajo. Ojalá y así fuese. Pero si una persona escucha y una persona se convierte y una persona deja su mal y una persona busca a Dios y se salva, gracias a Dios, hemos cumplido con nuestro trabajo. Esa es la voluntad de Dios. Porque muchos escuchan, sí, pero no le prestan atención a Dios. Muchos escuchan, pero no les interesa. Y se alejan para ya no escuchar más. Y otra vez, como hablábamos hace poco, para muchos la palabra de Dios es una locura. ¿Sí? Pero para el cristiano es una salvación. Dios planeó enseñar al mundo a través de la locura de la predicación su palabra. O sea, del punto de vista del hombre. ¿Ah? Una locura. ¿Qué está enseñando este? ¿Qué está diciendo Humberto? ¿O qué está diciendo tal cristiano? Pues la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que quieras dejar de comer con tu familiar porque está en pecado? ¿Un cristiano? Pues eso lo dice Dios. Es una locura, pueden decir algunos. No, Dios lo dice. No lo dice ningún hombre. Y muchos mandamientos que a veces son difíciles, pero es de Dios. Y Él conoce y Él sabe. Y otra vez, los que dicen tal cosa es porque piensan que saben más que Dios. ¿Verdad? Pues no, eso se refiere al tener un corazón humilde para aceptar la voluntad de Dios. Es por bien de aquella persona. Es por amor y para mostrarle a aquella persona que está en error para que pueda venir al Señor. Ese es el propósito, salvar almas, no hacer enemistades, por supuesto que no, sino salvar
aquellas almas. Pues hermanos, todo este mal no es algo nuevo. Sabemos que desde la creación ha habido mal. Adán y Eva, como lo mencionábamos hace rato, ¿verdad? Que comieron de aquel fruto y cuando Dios les había dicho que no lo hicieran. Ellos prefirieron seguir el consejo, o Eva, el consejo y la mentira, el engaño de Satanás. Dios le había dicho, no comas de aquel fruto porque morirás. Satanás le dijo, no vas a morir. ¿Vemos cómo trabaja Satanás? Dios nos dice algo muy claramente y Satanás pone la duda. ¿No va a suceder eso como te dijo Dios? Ahí está en nuestra mente, ¿verdad? Y ahí le estamos dando vueltas y vueltas y la persona como Eva dijo, bueno, pues este fruto se ve bueno. Este fruto se ve apetitoso. Pero Dios te había dicho que no lo comieras, ¿verdad? Y terminó pues siguiendo sus ojos, siguiendo sus pensamientos, siguiendo la mentira, siguiendo el engaño de Satanás y pecó. Así exactamente funciona aún hoy en día. No nos dejemos llevar por los engaños, por las dudas que hay ahí en el mundo, por los comentarios. Debiste haber hecho esto de esta manera. Pero en la Biblia lo dice así. ¿Sí? Pero debiste haber dicho aquello. ¿Dónde en la Biblia está? Yo lo dije como la Biblia lo dice. Como Dios lo dice. ¿Sí? Porque aún Jesús dijo, escrito está, refiriéndose a la Biblia. Todo lo que hacemos y decimos debe ser referencia a las Escrituras. Escrito está, por lo cual así lo hacemos. ¿Sí? Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? Así que los discípulos, Pedro principalmente, estaba ahí predicando, estaba animando a los judíos, sí, porque primeramente se les predicó a ellos. Esto fue al principio de la iglesia. ¿Sí? Y les animaba pues a salvar su alma. Sed salvos de esta perversa generación. Porque había mucho pecado allí y lo hay hoy en día aún. Y aunque haya tanto pecado, los hijos de Dios son diferentes. Aún en medio de este mundo con tanto mal, aún podemos estar apartados de todo ese pecado. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el trabajo, donde muchos compañeros practican de malas palabras y dicen sus chistes groseros, y aún hay imágenes quizás que no son convenientes, que son pecado. ¿No tiene que participar de eso? ¿Verdad? Y de chismes y de tantas cosas que hay en el trabajo, porque pienso que todos hemos trabajado en algún lugar y conocemos todo eso. ¿Verdad? Y está rodeado y completamente de tanto y tanto mal. Pero, si en verdad queremos servir a Dios, nos mantenemos apartados de todo eso. Sí se puede. Por supuesto que sí se puede. ¿Verdad? Siempre se habla en las Escrituras de aquel remanente, de aquellos fieles a Dios, aún allá mientras había tanto pecado en el tiempo de Elías y Eliseo, y se mantenían aquellos fieles. Ese es el trabajo del cristiano. Ser salvos de esta perversa generación. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
podemos salvar nuestra alma. Dejemos pues, si los demás no quieren venir a Dios, si para ellos es una locura, si para ellos solamente es el propósito de estar, ¿verdad?, diciendo y hablando en contra de nosotros, bueno, gloria a Dios. Es porque estamos hablando la verdad. Nosotros salvemos nuestra alma, ¿sí? No podemos apoyar al pecado en nuestra sociedad. Hermanos, creo que día con día nos damos cuenta de todos los males que suceden, ¿verdad? Y debemos, pues, decir algo. Debemos actuar. Bueno, simplemente enseñando. No estoy diciendo que vayamos a hacer una revolución, ¿verdad? No, eso no estaría bien. Pero nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos y amigos, hablar la palabra de Dios, hablar lo que es verdad y hablar de aquello que es malo, ¿sí? En nuestra sociedad, les decía la vez pasada que salió en la televisión hace algunas semanas o quizás ya meses, una señora con su niño chiquitito en un grupo religioso, ¿sí? No en algún club del mundo, no. En un grupo religioso, en una iglesia, entre comillas. Donde pasaron enfrente y dice, mi hijo tiene algo que decir. O no, él tiene algo que decir. No sé cómo le llamó. ¿Sí? Y la criaturita, pues, bien cohibida, con mucha pena. Y la mamá dijo, bueno, es que él dice que quiere ser mujer. Que el niño, ¿verdad? Y todos, gozándose de aquella maldad. ¿Nos damos cuenta? Es solamente un ejemplo. Un ejemplo rápido de toda la maldad que está sucediendo en nuestra sociedad. Pareciera que Satanás va ganando terreno. Pareciera que Satanás va ganando y ganando más y más en el mundo. Porque está entrando a las escuelas, en la manera que enseñan, en las cosas que enseñan, en alejar de las escuelas a Dios, las oraciones, y a uno los maestros los pueden correr si mencionan algo de Dios. Y esto ya por tiempo, pero ahora más y más. Y Satanás está entrando a nuestros hogares. Y a veces a través de la televisión, o a través del teléfono, o a través de alguna amistad que traemos a casa. Y a veces aún en las iglesias del Señor. ¿Verdad? Con falsas enseñanzas. Por lo cual, siempre debemos de estar alertas. Porque la maldad se multiplica. No pensemos que no sucede. Qué bien, nos hemos mantenido firmes, gracias a Dios. Pues hay que estar despiertos, Dios dice eso. Despiertos. Despierta tú que duermes, dice las Escrituras. ¿Verdad? En lo espiritual. Alertas a lo que sucede, a lo que se nos enseña, a lo que se nos muestra, adelante, atrás, arriba, en todo lugar, todo lo que vemos en todas partes. Alerta. Y por eso venimos aquí también. Para seguirnos animando, seguirnos despertando, seguir aprendiendo de la palabra de Dios, adorándole, sirviéndole y animándonos unos a otros. ¿Verdad? Sigamos adelante. Hermanos y hermanas, ahora más que nunca, tenemos que estar firmes en ese camino, en esa palabra de Dios. Tenemos que seguir dando la luz al mundo. O sea, hablar la verdad, enseñar lo correcto, dar el buen ejemplo en nuestra vida, en nuestras obras, siempre. De otra manera, estamos dando obscuridad o participando con el mal. No podemos. Desde mentiras a pornografía, todo eso es pecado. Y si no lo aceptamos, lo seguiremos haciendo
Todo eso debe desaparecer de nuestra vida. Siendo diferentes. El cristiano, otra vez, es diferente. No participa con el mal. No participa de la maldad, del alcohol, de las drogas, de las mentiras, otra vez de la pornografía, del adulterio, de todos los pecados. El cristiano es diferente. Nuestra manera de vestir, cubriendo nuestro cuerpo. El mundo se destapa y aún se gozan de mostrar su cuerpo. En el mundo, el cristiano y la cristiana no es así. Y no importa si uno está aquí en la iglesia o si uno va a caminar en la orilla de la playa, es lo mismo, somos cristianos. El cristiano no anda ahí con esas ropitas que no cubren nada. Ese no es un cristiano o una cristiana mostrando el cuerpo. No importa en qué lugar estemos, hermanos y hermanas. Nuestro cuerpo es para nosotros, para nuestra pareja, para nuestra esposa o nuestro esposo, ¿verdad? No para que el mundo lo vea. Somos diferentes. Leamos en Filipenses 2:15 y con este versículo terminaremos la enseñanza en esta ocasión. Acompáñenme por favor, el libro de Filipenses 2:15 nos dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos está diciendo esto. La generación, el mundo es perversa. Todo tipo de mal. Y si nosotros participamos igual, vistiéndonos como ellos y mostrando nuestro cuerpo igual que ellos, y participando de lo mismo, pues ¿qué? ¿Quién va a decir que somos cristianos? Participamos y somos igual que el mundo. No, pero el cristiano no, ¿verdad? El cristiano y la cristiana son luminares. Sí, eso quiere decir a veces que vamos a recibir mucha contra, ¿verdad? Que nos van a juzgar, que nos van a acusar de una cosa y otra, y que quizás perdemos amistades con algunos amigos, amigas. Queremos la salvación, ¿verdad? ¿Qué nos importa más? ¿Ser amigos de Dios o ser amigos del mundo? Pues si somos amigos del mundo, dice las Escrituras, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Sí? Hermanos, gracias por su atención. Espero que esta lección nos haya despertado, ¿verdad? Si ya estábamos despiertos en cuanto a esto, perfecto. Muy bien. Gracias a Dios. Sigamos así. De otra manera, ¿verdad? Vamos a seguirnos esforzando. Seguir orando diariamente, orar sin cesar, dice las Escrituras, siendo un buen ejemplo para todos los que nos rodean y servir a Dios fielmente. Gracias, hermanos. Ahora cantaremos a nuestro Señor un himno de invitación.